Hola, yo soy Fico, bienvenidos a un nuevo episodio de Hack Café, un espacio de cultura hacker, literatura, entre otras cosas. Hoy estamos desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, en la 10ª edición de la DragonShare, una de las conferencias más importantes de Latinoamérica, junto a Cristian. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, chico. Un saludo a todos. Cristian es escritor, investigador y también acabas de dar una charla, ¿no? Hoy es en la primera edición. Sí, Entonces, Cristian, primero, bienvenido. muchas gracias, chico. Y segundo, me gustaría que me cuentes dos cosas en particular. Claro Primero, que sí. obviamente, escuché tu charla muy atentamente, entonces veo que no solo has escrito 3 libros, sino que hay mucha investigación detrás de todo esto. Me gustaría un poco que empieces por la investigación y del camino recorrido hasta llegar a los libros, ¿no? Claro que sí. Pues mira, Fico, primero que todo, muchas gracias por el espacio de todo el equipo. Claro que sí, mira, eso yo le llamo como una aventura en investigación en inteligencia artificial y ciberseguridad que inicié ya hace 9 años, precisamente cuando estuve haciendo mi tesis de maestría. Yo lo llamo también como una especie de amor al arte en el tema, donde es una curiosidad que me ha llevado poco a poco a entender cómo utilizar inteligencia artificial para llevarlo a explorar un poco lo que como yo lo llamo, el fenómeno cibercriminológico y a su vez en cómo aplicar ciberseguridad y inteligencia artificial. He explorado varias vertientes, tanto a nivel defensivo y ofensivo, y lo que he intentado hacer es que de los más 14 proyectos que he logrado en los últimos 9 años es que estén open source y libres, donde cualquier persona lo pueda utilizar y también llevarlo, digamos, a distintas comunidades, a Dragon con EcoParty, Ujú. entre otros eventos también adicionalmente. O sea, para entender un poco, vos me estás diciendo que llevas casi 10 años, tantos años como llega la DragonShare, investigando sobre inteligencia artificial. Y sin embargo, el auge, o al menos lo que todos empezamos a ver de inteligencia artificial, empezó hace 1 o 2 años atrás. Claro. Entonces me gustaría que por ahí nos cuentes cómo era el antes del boom o el antes del que todo el mundo accediera a esto y cómo es el hoy, ¿no? Sí, mira, eso es una muy buena pregunta, porque cuando inicié no era tan fácil adquirir información y más específicamente de cursos especializados. El curso en su momento y que se conoce mucho en el área es, por ejemplo, el de Machine Learning, de Deep Learning AI. Y con ese inicié. Empecé a esculcarlo, muchos de conceptos matemáticos, álgebra, cálculo. A veces, para mí personalmente, no son fáciles. Tuve que autohackearme para Mm. aprender sobre el tema y también creo que el hecho de trabajar en investigación, leer papers y a conferencias, también fui al Black Hat en su momento, me sirvió como abrir un poco más la mente y a partir de la lectura de papers, entre otros más recursos, como que ahí fue que fui empezando a aprender del tema. Eh, a partir de eso, empecé a hacer proyectos y creo que eso me sirvió como para ir construyendo. Hoy por hoy sí, como tú mencionas, hay un auge y digamos que hay mucho material que en mi época, cuando yo inicié, no era fácil, Ujú. pero sin embargo hoy por hoy hay mucho, digamos que material donde uno puede aprender sobre ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial y ciberseguridad. Pero lo que hemos intentado nosotros también es como darles herramientas a otras personas, por ejemplo, de datasets, repositorios, para que sea ese camino mucho más fácil. Yo siempre he intentado como pensar qué facilidades le hubiera dejado a Cristian en su momento para que hubiera construido su camino en ciberseguridad e inteligencia artificial en su momento. Claro, visto desde el punto de vista de hoy, ¿no? Con todas Sí, las herramientas que hay. Y ahora te pregunto porque ahora pareciera que hay como una tendencia a
ponerle a todo, esto es inteligencia artificial, Sí. ¿viste? Desarrollo de software con inteligencia artificial, o le aplico esto de inteligencia artificial. Como que ya le quieren poner el nombre de inteligencia artificial a todo, como que pareciera que está de moda, vende, es comercial, pero esto es realmente así, que todo es inteligencia artificial, o es más que nada una movida marketinera, así como... Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. A veces pienso que es mucha la movida de marketing donde, donde buscan que las empresas estén, digamos que a la vanguardia. Y es por el mismo simple hecho de que las empresas pues, obviamente necesitan ser competitivas entre sí. Y a veces se implementan cosas o herramientas de inteligencia artificial que ni a veces la misma empresa conoce. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, surgen también brechas de seguridad o malas prácticas de implementación también a su vez. Eh, Sin embargo, hay que reconocer que hay algunas empresas, de hecho acá en Colombia, que han incursionado algunos años y han intentado hacerlo. Pero yo diría que hay de todo un poquito. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que sí hay también un componente de marketing que lo que busca es más como vender la empresa que esté más en eso. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, entonces es como que realmente hay un desarrollo fuerte en materia de inteligencia artificial, pero también hay una cuestión marketinera Mm, de ya ponerle a otras cosas que no son inteligencia sí, artificial, ponerle el título, el ¿no? título. Sí. No sé si has visto, por ejemplo, eso, la tendencia de los modelos generativos, por ejemplo, ese modelo de Large Language Models o LLMs, por ejemplo, Ujú. ChatGPT, ese tipo de cosas, que las empresas últimamente están usando, por ejemplo, el tema de chatbots en sus canales. Entonces, pero pues digamos que detrás también está el tema de datos sensitivos de las empresas, etcétera, que a veces, creo que a veces algunas no son muy bien practicadas a nivel de implementación. Voy a preguntarte primero más a un nivel global. Sí. Eh, Primero, ¿cómo es que aprenden estas inteligencias artificiales? O sea, ¿de dónde sacan toda esa información? ¿No? Y digo, porque recién mencionaste a ChatGPT y veo que ya uno va al kiosco o al supermercado y hasta cualquiera está hablando ya de esa tecnología. Es como Sí. que es tan masiva que se volvió para muchos inclusive hasta un juguete. Para muchos otros son una herramienta y para otros una herramienta de juego, como si fuera una aplicación de jueguito más. Ujú. Eh, pero ¿de dónde sacó toda esa información o de dónde aprendió? Sí, claro, pues mira, este tipo de desarrollos de estos modelos, pues usualmente utilizan grandes volúmenes de información que están proporcionados en Internet. Pero aquí el core del asunto es que obviamente los desarrollos los hacen empresas grandes que tienen, digamos, que ese volumen de información mucho más fácil de adquirir, cosa que una empresa mucho más pequeña no es tan fácil. Y ahí es donde existen, por ejemplo, las ventajas competitivas, donde está el que pudo marcar la parada, que adquirió los datos y pudo desarrollar el modelo, y a otra empresa que obviamente no tiene las posibilidades de hacerlo. Y ahí es donde existe el modelo de negocio, de donde yo te doy un modelo de inteligencia artificial ya previamente entrenado con grandes volúmenes de información y que, por ejemplo, la empresa más pequeña pues, necesitaría, por ejemplo, adaptarlo a su negocio. Y es claro, como tú mencionas, usualmente lo podemos utilizar en chats, etcétera. Pero muchas empresas últimamente están, y de hecho el día a día, usualmente es como yo puedo conectar estos modelos de LLM con datos, por ejemplo, de negocios, bases de datos, documentos, etcétera, para que puedan ser mejor aprovechados. Pero siempre está el core del pago, del final de cuentas, de la suscripción que haces, por ejemplo, por el uso de este tipo de herramientas. A mí me parece, a ver si no me equivoco, la versión Plus está bien, es a un nivel de, hablando siempre de ChatGPT, ¿no? De un nivel de tokens limitada, de posibilidades limitadas, pero sigue siendo muy barata en posición a la capacidad de cómputo requerida, ¿no? Para esa Mm, información. Entonces, y acá te hago una pregunta y a ver, quiero saber tu opinión. Es algo que yo pienso, ¿no? Que te dale. estoy diciendo. ¿No crees que todo este uso gratuito, así como siempre se dijo de Google, ¿no? Para nosotros estamos alimentando a Google con nuestras búsquedas, con nuestros consumos, entonces le estamos dando datos. Incorporando esto a los chatbots, inclusive nosotros practicando con el mismo chat e interactuando con la inteligencia artificial,
no la estamos a su vez entrenando y dándole cada vez más insumo sobre insumo? Claro que sí, de hecho hay una aproximación que se utiliza en esto y se utiliza aprendizaje por refuerzo, y es lo que tú dices. Tú no lo que haces es utilizar el feedback del usuario para poder mejorar el performance del chat. Entonces, a través, por ejemplo, de likes o cosas así que tú puedes darle directamente al sistema. Y eso sirve como para mejorarlo al final de cuentas. Y sí, claro, se utiliza mucho ese feedback al final de cuentas. Me quedé pensando en algo de tu charla y leí muy recientemente una nota que decía que se iba a utilizar, de vuelta, es como la inteligencia aplicada a todo, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a todo. Que se iba a utilizar la inteligencia artificial para detectar posibles enfermedades coronarias. Una Ajá. nota que salió estos días. Eh, pero me genera esta duda. Por un lado está el lado de qué bueno, esa tecnología que entiendo yo que va a aprender con un montón de estudios y de cosas del pasado, Ujú. pero esto puede generar un potencial riesgo o es todo positivo. ¿Cuál sería tu opinión con eso? Si lo vemos desde la perspectiva de salud, yo creo que es una muy buena ventaja desde el punto de vista de bueno, cómo se utilice o en dónde se implemente. Yo soy más creyente de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para apoyar el proceso de decisión humano. Entonces, donde al final de cuentas está, por ejemplo, el médico experto que te tomaría la decisión final. Pero la herramienta que utilizaría en la inteligencia artificial sería como apoyar eso, por ejemplo, para reducción de tiempos, etcétera. Obviamente hay que pensar que este tipo de herramientas tienen sus errores, pero que necesitan ser refinadas. Pero el punto ahí es cómo yo puedo crear un proceso pues adecuado, que en este caso se encararía el tema médico, para que los tiempos, digamos, y la toma de decisiones sea mucho más eficiente. Y sí, pues sí, claro, y eso pues lo podemos extrapolar a otro tipo de negocios o áreas que pues se utiliza mucho en inteligencia artificial. Vos sabés que en este programa siempre hablamos no solo de libros, sino de cultura en general, Mm. que muchos hackers les gusta cuando, sobre todo películas o series de ciencia ficción. Y me acordaba, si mal no recuerdo el nombre, es Yo Robot, es la Sí. película que él en toda la película se lamenta por una decisión, porque un robot totalmente autónomo le había arrancado el brazo, perdón el spoiler que hago con esto, le había arrancado el brazo, pero una niña había muerto, ¿no? Porque fue un robot había un accidente de tránsito, que el auto cae al mar o al río, el robot se lanza y hace un análisis estadístico o de probabilidad. Sí. Y dice, en lo que le cuestiona a las máquinas y por qué no le gustaban las máquinas autónomas, es que la máquina había hecho un cálculo de que él tenía una probabilidad más alta de sobrevivir que rescatar a la nenita. Sí. Entonces, a la niña. Entonces es como que él toda su vida queda enojado con esa decisión que tomó esa supuesta inteligencia artificial con ese nivel de autonomía. ¿Vos crees que si bien siempre hablamos de ciencia ficción, en los últimos 2 años nos encontramos que hay inteligencias artificiales que realmente asustan un poco que llegue a ese punto? Sí, no, y no creo que sea solamente lo que muy pocos piensan. Creo que muchas personas piensan lo mismo. Y vuelve y juega también se piensa, por ejemplo, que la inteligencia artificial va a quitar algunos empleos o otro tipo de procesos. En el caso del tema ético, eso es un área en el cual se está trabajando, ¿sí? En muchos temas de investigación. Yo soy más creyente de que ese tema de la ética debe estar alineado también a cada país, a cada reglamentación. Como por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos ya un proceso también de implementación de inteligencia artificial en Colombia, específicamente. No sé en Argentina si existe, pero pues existen, digamos que, movimientos en los cuales se está velando pues, que la inteligencia artificial pues, sea bien usada. Por ejemplo, si hablamos de ciberseguridad,
cuando surgió el tema de los modelos de LLM, ¿sí? Pues se empezó a trabajar en ciberseguridad, por ejemplo, en el OWASP Top 10 de esto. El punto es que creo que hay mucha gente que ya también está pendiente de que sí se debe trabajar y está trabajando para que ese tipo de cosas, digamos que tengan un mejor rigor ético y también un componente moral, porque obviamente tú lo mencionaste, muchas de las cosas que se hacen son a nivel de probabilidades y las probabilidades tienen errores y Sí. también tiene una interpretación humana de cómo uno lo pueda tomar. Sí, Sería algo así como la lógica indica que la probabilidad, tenemos que tomar la decisión de acuerdo a la probabilidad, ujú, pero el factor humano es algo que agrega un montón de sentidos que por ahí las máquinas aún no tienen la capacidad, no tienen desarrollado. exactamente. Ese tema de cómo las máquinas toman esas decisiones que tal vez humanamente no se perciben. Es un camino todavía de vasto recorrido. Pero ahí me genera la duda eh, de que la tecnología va mucho más rápido, y siempre planteo lo mismo, ¿no? De que la tecnología va más rápido que las regulaciones. Y por una cuestión de mercado. Y siempre insisto con lo mismo, pero me parece que es como un común denominador en todas las cuestiones tecnológicas, de que es tal la competencia que hay por sacar un mejor eh, producto en un lapso más corto, pero por una cuestión económica, y que, bueno, que después vengan las regulaciones y después lo acomodamos. Sí. Lastimosamente, muchas de las cosas, como tú mencionas, están muy veladas por el tema económico y la plata. Sí, y ya se quedan muchos pasos atrás el tema regulatorio. Como tú dices, eso no es solamente la inteligencia artificial, ha sucedido muchos otros tipos de cosas. Y creo que en el tema cuántico también va a suceder. Temas de metaverso también va a suceder. Pero bueno, yo creo que eso es un tema también de los gobiernos y que a veces son un poco ajenos Mm. también a nuestro ejercer, pero creo que el trabajo de nosotros es como brindar como esas oportunidades que realmente los gobiernos deberían de seguir adelantando, ¿no? Como que deberíamos trabajar en conjunto. O sea, Sí, nosotros nos encargamos de que la tecnología avance, se implemente, sea segura, que es lo que tu fuerte, que ahora te voy a preguntar de los libros puntualmente. Pero bueno, entran muchos actores en juego. En el caso de la medicina, médicos, abogados, ¿no? Como muchos actores que hacen que un ecosistema esté regulado, ¿no? sí, por ejemplo, ahorita mencionas el tema de derecho de entretenimiento. No sé si Sí. viste la noticia de que no sé si eran los escritores que estaban en contra del uso de inteligencia artificial para generación de temas no creo que de temas de películas. Ujú. Eso hubo una revolución, o hay, no recuerdo ya exactamente, yo no seguí la noticia. Pero el punto es obviamente tiene que haber como un balance, ¿no? De las cosas. Y, pero lo importante es que la gente está notando y la idea es como alzar la voz a veces de que puede suceder algo y hacer. Y hacer. Sí, de hecho, creo que muchas compañías, periódicos mismos se levantaron en contra de OpenAI, diciendo, che, pará, vos utilizaste mis fuentes para entrenar tu lenguaje, Mm. tu modelo de lenguaje. O sea, contenido que yo generé, contenido que tiene derecho a autor, contenido, pero... Y ahí es la delgada línea diciendo, bueno, sí, pero ese contenido estaba abierto. Es como, haber preguntado desde otra forma sería, yo saco una foto en la calle, Sí. yo te saco una foto a vos en la calle, al lado de una persona, yo esa persona, no sé, y esa foto la publico, la uso, digo, ¿dónde empieza el derecho a reclamar de esa persona? ¿No? Eso, bueno, también depende de la legislación o la regulación de cada país, ¿no? Sí, y obviamente empezamos a tocar temas un poco mucho más finos, como por ejemplo el tema de privacidad Mm. y cómo esos datos finalmente pueden exponer y pueden ser aprovechados. Que de hecho está muy alineado al tema del último libro que escribimos. Antes, ya llegamos a eso, pero antes ya la última pregunta antes de empezar a ir por los libros.
un poco me gustaría que me cuentes el tema de los deepfakes que está tan de moda. Si bien es algo que viene hace tiempo, y vos mencionaste al cine recién, y convengamos que el cine hace uso de esta tecnología hace Así. muchísimo tiempo. La única diferencia es que ahora eso está puesto en la mano de todo el mundo, sobre todo porque es software libre, porque las computadoras tienen esa capacidad, pero esto se hace desde, no sé si desde los años de Star Wars, de ese tipo de películas que se crean escenarios que no existen o que nos hacen crear una realidad paralela. ¿Cómo es el tema de los deepfakes o la información falsa y la reputación digital de las personas, ¿no? Sí. Bueno, pues para los puntos lo que nos están escuchando, pues un deepfake es como yo puedo utilizar una inteligencia artificial para generar contenido multimedia no legítimo, como tú mencionas. Yo personalmente yo considero el contenido multimedia que puede ser de distintos tipos de índoles, como por ejemplo audio, videos, sonidos. El punto es, cuando tú lo mencionas, hemos visto la perspectiva ética y moralmente correcta y pues se han desarrollado contenidos multimedia, ¿sí? Con otros tipos de mecanismos que no necesariamente es inteligencia artificial. Eso ya digamos que se ha explorado y ha funcionado bastante bien porque digamos se le permite a uno ver esa realidad que tal vez no es tan, que uno quisiera ver, ¿sí? Por ejemplo, un actor que tal vez ya murió hace algunos años y lo revivimos en tal escena, Sí. ¿sí? Y funciona porque pues hay un público que le gusta, digamos, que estar pendiente o consumir eso. El punto creo yo que es el punto en el cual nosotros utilizamos eso para fines no éticamente y moralmente correctos, Ujú. que es donde creo que está la oportunidad de trabajo. Y eso lo alineo un poco con lo que es ingeniería social. Yo creo que hay una oportunidad de trabajo que se viene, es el cómo ese tipo de modelos generativos van a poder impactar en personas en temas de ataques de ingeniería social. Como por ejemplo, yo siempre digo, bueno, ¿qué pasa si el humano, digamos que el eslabón más débil de la cadena, como se dice, eh, ¿qué pasaría si yo puedo, digamos, que elaborar algo muy bien elaborado con un perfil donde empiezo a desarrollar contenido como por ejemplo imágenes, videos, sonido, en lo cual yo empiezo de cierta manera, a engañar a la persona? Aquí hay un tipo de estafas que se realiza mucho en Colombia y es el tema de que te llaman, Sí. sucede mucho acá, no sé si sucede en su país, pero te llaman a veces de la prisión Mm. a decirte que hay un familiar que, por ejemplo, que se ha estrellado o que ha tenido un accidente o que está varado el automóvil y que te piden, por ejemplo, que los ayudes. ¿Qué pasaría si yo desarrollo un mecanismo de inteligencia artificial que en vez que sea una persona de una voz, sea la misma persona del familiar tuyo? ¿Sí? O sea, que empiezo a pasar esa línea delgada donde yo empiezo a utilizar como eso, algo que sea un Mm. poco más real. ¿Sí? Y yo creo que, ¿qué pasaría? Que en el nerviosismo Exacto. no podés detectar esa pequeña diferencia. Ese timing, Sí. esa oportunidad de pensar de cuando algo es verídico, ¿no? Creo que ahí es donde está la oportunidad. Y la otra perspectiva es el entrenamiento de la persona, en cómo identificar cuando vos reconoces que algo es real o no es real. Yo creo que la única forma de uno darse cuenta de eso es, por ejemplo, cuando tú identificas patrones que vos sabes que tu familiar hace. Ujú. Por ejemplo, que tiene ciertos acentos, ciertas palabras Sí. que... En mi caso se me patina la R, por ejemplo, al hablar. Sí, Exactamente. sí. Eso una inteligencia artificial no te lo va a dar. No podría No hacerlo. podría hacerlo a menos de que Mm. haya sido entrenada solamente con... Para aprender eso. Sí, en Argentina suceden casos muy similares y son los que se denominan secuestros virtuales, Mm, que básicamente dicen que tienen secuestrado a un familiar tuyo. Bueno, en este caso podrían hasta agregarle la voz de que realmente tiene esa persona y hacerlo más creíble. Entonces es bastante peligroso. sí. Lo cual creo también que eh, es difícil eh, de golpe concientizar a todo el mundo de que esto sucede. Cuando digo a todo el mundo, a toda la población que consume contenido multimedia. Porque las noticias falsas no son una novedad. No. Existen desde que existen los medios, desde que existen los diarios.
existen desde que existe el hombre, más o menos. Sí. Hola, mi nombre es Jaime Restrepo de Dragonheart. Dragonheart es una comunidad de seguridad informática que nace en el 2001. En el 2013 nos aventuramos a hacer nuestra primera conferencia internacional de seguridad informática y hoy estamos cumpliendo 10 años ininterrumpidos de esta gran conferencia. Estos espacios son muy importantes para que la gente aprenda de seguridad informática, se motive a tomarlo como como una especie de carrera, que es lo que es, y una forma de vida, que es lo que sentimos muchos que es el mundo del hacking. Entonces espero que compartan este tipo de espacios, que aprovechen otros espacios en otros países como la Ecopari, como las OWASP, como la 8.8, y la verdad es que la región entera está llena de este tipo de espacios para que ustedes aprovechen y aprendan mucho sobre ciberseguridad. La noticia falsa, con un contenido audiovisual o un contenido multimedia que le dé peso, hace que al menos en el efecto inmediato o en lo que yo llamo por ahí la condena social, ¿no? Termina arruinando o dañando o generando algo malo antes de que eso pueda revertirse, ¿no? Por la velocidad en la cual estamos acostumbrados. No sé, ¿cuánto duran los videos de TikTok o los Reels de Instagram? 10 segundos, Sí. o sea, 30 segundos. Y en esos 30 segundos nos entró un video, entonces que ya le dio un contexto, una imagen, un audio a una noticia que también era falsa. Y el problema también ahí es cómo los medios o las redes también permiten la propagación de ese contenido. O sea, cuando tú generas algo, pero también es tan viral, en el cual se empieza a propagar. ¿Y cómo puedes detenerlo? Creo que ahí es un asunto también de trabajo. A mí algo que quería como agregar ahí en lo que tú mencionabas es cuando yo empiezo a generar contenido, pero ese contenido empiezo como a adaptarlo a tal vez a generación de mecanismos que tal vez la persona no puede controlar. Como por ejemplo, imagínate que yo empiezo a enviarle videos con contenido gore o algo así de una persona, de un familiar tuyo. Empiezo a influenciar un poco en esa persona un poco más adaptativo. Obviamente necesita un poco más de perfilamiento. Pero, y hay un tema que creo que se viene, y soy creyente en eso, es el tema, por ejemplo, el tema del metaverso, el cual, cómo podemos utilizar inteligencia artificial para generar contenidos también que son tan realistas, pero que son un realismo en el cual no solamente pues, lo puedes utilizar para temas divertidos, o que puedes explorar cosas que a nivel físico no lo puedes hacer, pero qué tal si también lo utilizas para influenciar en esa persona, ya sea para poder extraer la información. Imagínate, pienso yo como si estuvieras en una máquina de torturas. Sí. Así quisiera como llevarlo como a esa perspectiva a veces, no tan moral y éticamente correcta. Si no estoy mal, una noticia de algo que se desarrolló para temas de Venezuela, si no estoy mal. Pero y eso me dio como una connotación de que tal vez pueda ser la evolución, pero cuando nos adentremos mucho más en el tema se llama Extended Reality, realidad extendida, que creo que ahí va un poco las cosas después más adelante. Sí, cuando cada vez los periféricos se empiecen a achicar, porque ahora estamos a un nivel de una compu, un teléfono celular, o sea, está en nuestras manos, y para entrar al metaverso es como que tenemos que ponernos unos anteojos pesados, pero ¿cuánto tiempo faltaría para que eso pase cual Black Mirror y pase a ser un lente de contacto, una lente chiquitita que nos podemos, o un implante ocular, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de una cosa así para que... Y ahí me viene otra pregunta, digo, por ahí no nos va a ser difícil confundir lo que es real de lo que es ficticio. Ya eso hoy nos está costando con escuchando un audio, viendo un video. Imagínate que eso es... Nos faltaría tocarlo, ¿no? Y poder sentirlo. Sí, es cierto. No, yo creo que hay varios trabajos que se han hecho, no los he podido revisar a detalle, pero sí trabajos que se han empezado a hacer para, por ejemplo, desarrollar productos para poder detectar cosas verídicas y no verídicas a través del tema de inteligencia artificial. De hecho, nosotros hicimos un proyecto que lo presentamos en 2020 en la ECO para temas de detección de deepfakes en audio, pensando pues en ese tipo de ataques que podrían suceder. Pero claro, obviamente creo que hay mucha tela por cortar, como nosotros decimos, mucho trabajo.
y que hay que empezar a hacer para poder desarrollar mecanismos de verificación. Pero yo me hago una pregunta, Mm, ¿qué es algo verídico? ¿Qué es un dato verídico para alguien? claro. O sea, ¿qué te certifica a ti que es un dato verídico? No sé, es una pregunta que yo a veces le dejo como un poco abierta. Sí, sí. Tú determinas por una fuente o por varias fuentes. ¿Qué te garantiza a ti que la fuente sea realmente la generativa? Yo creo que al igual que la ciencia, hay muchas cosas, por ejemplo, la velocidad de la luz. Yo no soy físico, esto es algo que he leído y estudiado de curioso, y que no se puede determinar la velocidad de la luz, se puede determinar cuánto tarda por una medición que se hace de ida y vuelta. Mm, Pero no saben si esa ida y vuelta tarda lo mismo. Entonces, lo que se suele hacer es una convención. Una convención es, nos ponemos de acuerdo, un grupo de personas, que esto es así. Yo creo que más o menos termina siendo así. Es como que nos ponemos todos de acuerdo que algo es real. sí. Yo creo que hay muchas cosas de la historia que después surgen polémicas, pero muchas cosas de la historia es, o bien las escribieron los que ganaron alguna guerra, o eh, sucedieron más o menos así hasta que eso fue desmentido o estudiado o haya surgido una nueva investigación, pero creo que termina más o menos así. Y vamos a terminar hablando de conspiraciones de la luna. Bueno, sí, sí, porque Sí. terminamos con eso. Y más ahora, pudiendo generar contenido tan fácil, Sí. podemos generar imágenes del espacio, del espacio, de la luna o de la Tierra misma en casi segundos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la verdad es una pregunta que me gusta dejarla abierta y Mm. exactamente es una de las que tan percibo en el libro. Entonces, ahí me diste el pie. Contanos de tus libros. Claro que sí. Bueno, te cuento. De hecho, acá les traigo un par de tres regalos, Sí. exactamente, donde hemos desarrollado actualmente una colección de inteligencia artificial y ciberseguridad. Hay tres libros, como mencioné, en los cuales vas a encontrar en el primero como la parte base donde yo empecé como a explorar el uso de inteligencia artificial para detección de malware, Ujú. todos temas de identificación. El primer libro eh, está más elaborado con el fin de enseñarle a alguien que nunca ha explorado sobre ciberseguridad e inteligencia artificial a aprender cómo se alinean los dos conceptos. El segundo buscaba explorar un poco más el tema de analítica avanzada y cómo ver tanto la perspectiva defensiva y tanto la perspectiva ofensiva. Entonces, creo que fue un poco cuando estuve leyendo un poco el libro de la guerra de Sun Tzu en su momento y quería como entender cómo utilizar técnicas para engañar un algoritmo de Machine Learning en su momento, el que se llama Adversarial Machine Learning. Y también exploré el tema de deepfakes. Ahí Ujú. también en el libro, el segundo libro van a encontrar eso. Y en el Pará, que, te hago un paréntesis. ¿Eso es posible? Porque yo tengo entendido que muchos sistemas, por ejemplo, de reconocimiento facial para detectar personas buscadas, funcionan con inteligencia artificial, porque no se podría vigilar a todo el mundo, personas vigilando a todo el mundo. sí. Entiendo yo que hay máquinas aprendiendo y aplicando eso que aprenden. Ujú. Entonces ahí me entra la duda de si con esto que estás contando es posible que esas máquinas fallen o que generen un falso positivo que se llama. Claro, o sea, al final de cuentas todo lo que es inteligencia artificial, por lo menos de Machine Learning, siempre van a haber errores por el hecho de que estos tipos esas soluciones se entrenan con datos y parten del concepto muestral. Entonces, cuando uno parte de información de muestra, siempre hay errores a nivel de teoría. Eh, cuando uno ya desarrolla pues, ese tipo de soluciones como lo que hablabas de computer vision o detección de imágenes, pueden haber falsos positivos. Creo yo, pues al final de cuentas es un tema de refinamiento, ¿no? Ya cuando lo que mencionaba el tema de generación y detección de deepfakes, nosotros lo exploramos a nivel del espectro de sonido, desde el punto de vista de que el algoritmo siempre de generación intenta aprenderte un patrón. Y la idea era como que un mecanismo de que un mecanismo pudiera identificar ese patrón. Es decir, que fuera como un adversario
¿sí? Es decir, como una forma antagónica para poder entender de dónde aprendió para poder generar contenido no verídico. Sí. Esa fue la forma en la cual la hipótesis de investigación que arrancamos. Es por eso que aplicamos algo que llaman redes neuronales antagónicas o GANs, que lo que hicimos fue que el algoritmo de defensa, el que identificaba el audio generado sintéticamente, pudiera, digamos, que aprender del modelo generativo que genera, por la redundancia, los contenidos no legítimos y poder aprender de eso a su vez. Pero siempre partiendo de que hay un patrón detrás. ¿Y el tercer libro? Listo, ahorita sí me voy para el tercer libro. Ah, sí. Listo. El tercer libro que estamos lanzando en Dragon Heart Sí. con hoy, que ha sido pues parte de una beca de investigación que se otorgó gracias a Andro y Dragon Heart. Trae un conjunto de 5 proyectos también de investigación que hemos hecho con la Universidad ICESI, exactamente, estudiantes de pregrado y posgrado. Todos esos proyectos los he intentado hacer siempre apalancándome también de estudiantes que me ayuden. Y busca en el tercer libro, lo que intentaba entender es cómo utilizar la inteligencia artificial, pero en otros aspectos de ciberseguridad. Realmente quería como explorar no tanto el tema de identificación, ni tanto un poco el tema ofensivo, sino cómo poder apoyar otros procesos. Entonces, hay 5 capítulos. El primero, pues claro, estamos en el auge de los modelos generativos, de los LLM, pues es claro que hay que incluirlo. Sí. El segundo capítulo quería como ver cómo poder intentar reducir la cantidad de vulnerabilidades, pero desde el programador en sí. Tú sabes que muchas de las vulnerabilidades surgen a nivel de código. Entonces, porque el programador no tiene como conocimientos de ciberseguridad, etcétera, lo cual no está de cierta manera mal, ¿no? Para eso están los pipelines de DevSecOps, etcétera. Pero quería como desarrollar un modelo que fuera automatizado, donde tú mientras ibas programando te iba diciendo en tiempo real qué vulnerabilidad estaba existiendo. Ese está en uno de los capítulos que estoy mencionando. No estoy mal, es el tercero. El cuarto abarca un componente de datos reales con una empresa que se llama Tu Compra, y lo que hicimos fue una aplicación de lo que se llama detección de fraude. Utilizando datos de la empresa, hicimos un mecanismo de detección de fraude. El último capítulo, lo que buscamos era cómo utilizar inteligencia artificial integrándolo con OSINT. Queríamos como transformar un poco el tema del uso de consola, lo cual no estoy mal, me encanta usar consola, Sí. pero quería como dar un poco una cara distinta, donde, por ejemplo, pudiéramos brindar una herramienta a cualquier persona, ¿sí? Pensándolo obviamente desde la perspectiva ética y moralmente correcta, de que supongo que tú escribes una palabra de que quiero obtener información de esta imagen. Entonces, el mecanismo de inteligencia artificial te entendiera ese texto y te pudiera orquestar las herramientas para procesamiento de datos, por ejemplo, en imágenes, metadatas, por ejemplo. Entonces, ese es el último capítulo. Intenta como ver otro espectro de soluciones en temas de ciberseguridad, y creo que lo cumplimos. El tema del título está mucho más abarcado, que se llama los datos como las semillas del caos. Desde el punto de vista de que el libro, en principio, que es la parte del primer capítulo, discúlpeme que ya me pasé del último al primero, Sí, sí. pero así arranca. Y utiliza mucho el tema de los modelos generativos desde el punto de vista de que, y ya lo hemos de hecho ya discutido, hablado previamente, es cómo podemos generar contenido que tal vez no sea totalmente verídico para las personas. Y cuando eso quede expuesto a Internet, los posiblemente riesgos que se lleguen a ocurrir. Hay unas preguntas que yo dejo abiertas, y ya algunas de esas las hemos mencionado. Por ejemplo, cómo garantizar que un contenido es verídico o no es verídico. Cómo podemos proporcionarle a una persona utilidades para que sepa qué contenido es verídico o no es verídico. Y entre otras más. ¿Sí? Eso busca como dejarle un poco al lector para que se lleve cómo los datos pueden generar un caos. Sí, sí. ¿Sabes una de las cosas, uno de los retos que yo tuve de la escritura? ¿Cómo definir caos? Contame. Sí. O sea, fue difícil, porque de hecho yo hablé con unos amigos que son físicos y matemáticos que existe una perspectiva de la percepción del caos.
y ellos lo perciben como una forma en la cual son sistemas dinámicos, los cuales después pueden, digamos, tener una solución respectiva a su dinamismo. Pero yo veo más el caos desde el punto de vista de cómo los datos pueden acarrear cosas, ¿sí? Yo realmente dejé un poco abierto ese concepto, pero quiero dejárselo más bien al lector porque creo que no es muy, como yo digo, sano decir yo mismo una definición. Bueno, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Quiñe, soy de Perú, soy ingeniero de sistemas y hace más de 20 años que me dedico al rubro de la ciberseguridad. El trabajo en comunidad ayuda mucho a esta creación, a este crecimiento del conocimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas particularidades, ciertas capacidades, cierto conocimiento que probablemente nadie más tiene. Cada uno de ustedes tiene un conocimiento que puede aportar a una sociedad, a una comunidad. Y si todos aportamos a ella, todos podemos salir beneficiados. Es una sinergia. 1 más 1 igual a 3. Y de eso se trata. Las comunidades ayudan mucho en eso. Por otro lado, en lo personal, Dragon, la misma Eco, bueno, he tenido la oportunidad de dar charlas en la Dragon en varias oportunidades y para mí es una recarga de baterías, porque incluso a veces yo digo, pero esto ya lo sabe todo el mundo, esto lo hice hace un montón de tiempo, ya lo voy a presentar de nuevo, y de repente lo presento en algún momento y alguien viene y dice, wow, no se me había ocurrido que podíamos hacer las cosas de esa manera. Y es como, ¿en serio? O sea, lo que estoy haciendo no es en vano y eso me motiva. Y me motiva a querer compartir, a querer seguir haciendo, a querer seguir produciendo. Y creo que eso es lo que la comunidad también nos brinda a todos, sea el que empieza o el que tiene muchos años en esto. No, la verdad que súper interesante y me voy con millones de preguntas y dudas que, bueno, es más, no solo con millones de preguntas y dudas, sino también de lo que está en el libro, sino de hacia futuro, ¿no? De lo que puede haber con todo esto. Así que, Cristian, bueno, desde ya, que, a ver, ya me das miedo. ¿Qué? No, pero espera, Chico, yo creo que falta algo. Yo te voy a traer una sorpresa. A ver. Sí. Eso es un hack café, ¿no? Entonces, Sí. Mira, te traigo acá un café de origen estamos en Colombia. Sí. Entonces, te traje un café de origen del Valle del Cauca, pues para todo el equipo. Bueno, para que lo prueban. Muchísimas gracias. Es un café que tiene esencia de vinos, sí. Cacao, entre otros más, productores directamente aquí colombianos, para que los puedan, digamos, disfrutar. Aparte, pues obviamente de los libros. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, bueno, esperemos que los próximos entrevistados del Hack Café lo puedan probar. Claro un verdadero café colombiano. Bueno, Cristian, la verdad que un placer hablar con vos. Súper interesante. Tanto tu charla que pude compartir hoy a la tarde. Gracias por tu tiempo y por toda esta sabiduría, ¿no? Claro que sí, no, a ustedes muchas gracias por el espacio y espero pues que haberles brindado un poco de esas experiencias que he tenido y nada, Hack the Planet. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos visto, nos invito a que se suscriban para que estén atentos a nuevas novedades y nos vemos en otro episodio de Hack Café.